A mí, no me pongas horas ni peros. A mí, no me digas que no puedo. Hoy estoy llegando a 10K, pero luego llegaré más lejos. Me he ganado el respeto en línea. Y además mi marca la rompe online. Me sumo a los challenges y también logro que la gente se sume a los míos. Si lo mío son los negocios, no solo estaré dentro de 4 paredes. Y si decido ser ingeniera, llevaré mis ideas a otro nivel. Si voy por la música, te lo canto, lo produzco, soy la manager y más. Tu pasión no tiene límites y nuestras carreras con visión global empresarial te ayudarán a llegar tan lejos como quieras. USIL, 25 años sin límites. De toda la carrera de Relaciones Internacionales. Para mí, como siempre, es un gusto estar con ustedes todos los miércoles con estos eventos internacionales que justamente tienen como propósito dar a conocer diversos temas de actualidad internacional a la comunidad universitaria y a todos aquellos interesados en conocer un poco más de las relaciones internacionales. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, que es la transformación del terrorismo internacional en el siglo XXI, a cargo de nuestro invitado, el doctor Henry Castelao. En general, es un tema de trascendencia a partir justamente de esa interacción que tenemos con el mundo, ¿no? Sabemos que no estamos solos, nuestras problemáticas nacionales, en el caso de seguridad internacional, pues tienen esa cercanía con todo el mundo. Y estos temas nos ayudan a conocer cuáles son esas perspectivas, cuáles son esos retos que enfrenta la seguridad internacional en este nuevo ciclo, en el siglo que estamos atravesando, ¿no? Y toda la disyuntiva que pueda existir pues, a través incluso de los conflictos que se están dando en la actualidad. Como ustedes saben, este es un evento con un convenio que tenemos con CONRAD a Perú, con la CAS Perú, y justamente dejo en pase a Andrés Gillibrand para que nos comente también sobre este evento. Adelante, Andrés. Muy buenas noches, Patricia, estimado Francisco, estimado Henry, y a todos los que nos acompañan desde las redes sociales de la USIL y de la Fundación Konrad Adenauer. Muy buenas noches. Que nos acompañan ya desde hace 4 semanas, hoy es el 4º miércoles internacional que celebramos efectivamente en el marco de este convenio entre la Fundación Konrad Adenauer en el Perú y la Universidad San Ignacio de Loyola. El terrorismo es uno de los fenómenos más complejos que nos toca analizar desde la perspectiva de las relaciones internacionales. En una primera impresión pareciera, sin embargo, no serlo, porque al tratarse de acciones que atentan contra las normas más elementales que rigen la conducta civilizada en la guerra y contra la vida de civiles inocentes, todos nos unimos en un contundente rechazo y en un llamado unánime a que la comunidad internacional combata por todos los medios este flagelo. Sin embargo, esa enérgica convicción y disposición a la acción inmediata puede hacer que rasgos esenciales de este fenómeno pasen desapercibidos, y al no comprenderlo adecuadamente, que implementemos estrategias inadecuadas e incluso que acabemos agravando aún más el problema. Todos recordamos, por ejemplo, los meses posteriores a los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. La guerra contra el terror que surgió posteriormente como política exterior pudo haber emanado de preocupaciones ciertamente legítimas, pero en tanto definición tenía ciertos problemas conceptuales. En su momento, Francis Fukuyama dijo: el terrorismo no es un enemigo, es una táctica usada por nuestros enemigos. Y este tipo de usos semánticos no ayudan a distinguir a los actores responsables de estas acciones y a definir las estrategias necesarias para combatirlos de forma diferenciada. Zbigniew Brzezinski, antiguo miembro del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Jimmy Carter en los años 70, fue incluso más lejos
y en su momento criticó a la administración Bush y a la cultura del miedo generada por la guerra contra el terror como uno de los elementos claves que se usarían para justificar la guerra en Irak. Años después, veríamos cómo el desbaratamiento del ejército iraquí y la burocracia del partido Ba'ath sería el caldo de cultivo para una nueva ola de radicalismo que asolaría la región bajo la forma del Estado Islámico y otros grupos. La legítima y necesaria lucha contra el terrorismo presupone entonces entender un problema sumamente difícil, entender un adversario no restringido a los espacios de un Estado-nación o limitado por las tácticas convencionales. Asimismo, gracias a las enormes posibilidades brindadas por las telecomunicaciones y el Internet, el carácter anónimo de estas prácticas se ha potenciado, así como su capacidad destructiva. Es perfectamente posible hoy en día atacar sistemas bancarios, de transporte y de logística a miles de kilómetros, agregando un desafío adicional en lo que respecta a la prevención y lucha contra el terrorismo. Agradecemos todos una vez más a Henry Cancelado por su presencia y exposición, la cual estoy seguro nos ayudará a tener un poco más de claridad en este complejo y difícil panorama. Muchísimas gracias y le paso la palabra a nuestro moderador, Francisco Belaúnde. Gracias, Andrés. ¿Cómo están Henry, Patricia y por supuesto el público que nos está viendo? Voy a presentar brevemente a Henry. Él es colombiano, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en análisis de problemas políticos, económicos y de relaciones internacionales de la Universidad del Externado de ese país y también, por cierto, del Instituto de Altos Estudios de París, para América Latina de París. Tiene además, está haciendo en estos momentos un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de los Andes. Interesante también que ha sido asesor para la acción integral del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana. O sea, también tiene una experiencia en el terreno, o sea, no es solamente un académico. Y bueno, ha ejercido otros cargos como vicedecano de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, director de la carrera de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, ¿no? Y actualmente se desempeña como director del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Bien, para empezar, el tema del terrorismo es un fenómeno que también tiene muchas facetas, que puede cambiar. Hay diversos tipos de terrorismo, eso lo señalan varios estudiosos. Acá en el Perú hemos sufrido el terrorismo, ¿no? Tanto de Sendero Luminoso como del movimiento MRTA. Yo quería preguntarte, para iniciar precisamente un poco en sintonía con lo que es el título de esta jornada, de esta noche, ¿de qué manera ha cambiado el terrorismo en estas últimas décadas? Respecto, por ejemplo, bueno, el siglo pasado, fin del siglo pasado, ahora, ¿cómo de manera sintética, claro, por supuesto, puedes tú resumir en qué digamos, dónde están los cambios más importantes que ha tenido el terrorismo en estos años? Bueno, muchas gracias, Francisco, por la presentación, por la pregunta. Aprovecho rápidamente para agradecerle a la Universidad San Ignacio de Loyola y a la CAS Perú por este espacio. Para mí es un gusto estar aquí. Y pues para aprovechar el tiempo, entremos en materia. Yo creo que la pregunta se puede responder mucho más fácilmente si asumimos precisamente estas posturas mucho más tácticas, mucho más operativas, un poco lo que leía Andrés en la introducción, que señalaba también Fukuyama, y es entender el terrorismo como una forma de lucha, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, al igual que en Perú, durante muchos años, sufrimos terrorismo, también le llamábamos lucha guerrillera, lucha subversiva, etcétera, ¿cierto? Y fue mutando, vemos cómo estos actores van mutando rápidamente. Entonces yo creo que si asumimos el terrorismo como una forma de lucha, es mucho más fácil intentar una respuesta que si lo asumimos como estructuras ideológicas, porque cuando asumimos terrorismo y le metemos el apellido global, es decir, terrorismo global, rápidamente nos remitimos todos, creo que a ese martes 11 de septiembre, ¿cierto? Donde vimos pues todo este ataque en la ciudad de Nueva York, que tiene unas connotaciones ideológicas muy particulares.
Pero si nos abstraemos de ese concepto, de ese punto, podemos ver que el terrorismo como forma de lucha de diversos grupos, legítimos, ilegítimos, legales, ilegales, etcétera, puedo intentar una respuesta, por ejemplo, la que hacía Jürgen Habermas después de eso en un libro que se llama La filosofía en la era del terror, y es el terrorismo. Los terroristas de hoy pueden ser eventualmente los gobernantes del mañana, y él señalaba un poco los casos africanos, ¿cierto? Y hablaba un poco entonces del terrorismo nacionalista. ¿Sí? Entonces podemos hablar de una evolución de un terrorismo nacional, por ejemplo, de luchas de descolonización que utilizan tácticas terroristas, ¿cierto? Pasamos obviamente estos terrorismos nacionalistas tienen una connotación ideológica muy importante, pero pasamos rápidamente a un terrorismo, por ejemplo, a este terrorismo ideológico religioso que vemos a principios del siglo XX, ¿sí? Que no es exclusivo de ese momento, ¿no? Ya lo vemos, por ejemplo, desde la revolución de los ayatolás finales de los años 70 en Irán, y vamos a empezar a ver entonces unas acciones terroristas desde estas latitudes del planeta, entonces ya asimilamos terrorismo también con eso. Pero, por ejemplo, si lo traemos a los conflictos irregulares que muchos países latinoamericanos habíamos sufrido, pues, por ejemplo, Bogotá tuvo quizás uno de sus peores ataques, fue una bomba en la ciudad, con una gran cantidad de víctimas, un desastre terrible, una situación lamentable, terrorismo subversivo, ¿cierto? Con una connotación también ideológica de toma del poder. Es decir, terrorismo tiene un problema y una virtud. Es fácil entender que es terrorismo en el sentido en que es una acción deliberada que genera terror con una intencionalidad muy específica de un grupo organizado, pero el problema también es ese, ¿cuál es el punto del terrorismo y cuál es el punto de la acción legítima? Ahora, a los estados les ha permitido que cuando hablamos de terrorismo pareciera que rápidamente deslegitimamos entonces al otro, y entonces eso permite acciones políticas, jurídicas, militares, policiales, que permiten que los estados se llenen de una gran cantidad de herramientas en ese sentido para atacar, digamos, como estos fenómenos, ¿no? Entonces, el terrorismo tiene un poco esa complejidad, pero yo anotaría esos, ¿no? El nacionalista, el ideológico, ¿sí? Quizás el subversivo. Ahora bien, ¿hacia dónde llegamos hoy? Es mucho más complejo, porque ya estamos hablando de otros tipos de terrorismo, entonces el ciberterrorismo, por ejemplo. Porque es que el terrorismo como táctica va a utilizar las mismas herramientas que utilizan los estados para defenderse o para hacer la guerra. Si hablamos de ciberguerra, si hablamos de ciberdefensa, si hablamos de ciberseguridad, vamos a hablar de ciberterrorismo, ¿sí? Entonces yo creo que a lo que evolucionan las estructuras terroristas, aquí sí los grupos, es un poco a invisibilizarse más. Creo que se dieron cuenta que cuando levantaron la cabeza los estados tuvieron la capacidad de golpear en algún momento. Cuando fueron tan evidentes como los ataques en Europa, Charlie Hebdo, por ejemplo, que fue un ataque también atroz que se pudo ver, ¿sí? Los estados se llenaron de motivos y de herramientas para aplicar esa violencia, si nos vamos a las concepciones viejas de Weber, del uso de la violencia por parte del Estado, ¿sí? Entonces se justificó y se legitimó la acción del Estado. A mucha gente le puede parecer terrible Guantánamo, a mucha otra no, ¿sí? Entonces el terrorismo se dio cuenta que en esas herramientas tenía problema, entonces era mejor bajar un poco la cabeza, invisibilizarse un poco y seguir acciones, quizás reorganizándose, acciones ya muy locales, separadas, volviendo objetivos muy primigenios quizás a terrorismos muy nacionales, muy locales. Claro, y eso que tú decías, efectivamente, que dónde está la acción legítima y la ilegítima, ¿no? Cuando uno se pone a pensar que los israelíes también practicaron el terrorismo contra los ingleses. El propio Begin fue de un grupo terrorista y terminó siendo primer ministro, Menachem Begin, en los años 70. Y justamente, ¿no? No hay una definición internacional del terrorismo precisamente por esa discrepancia, ¿no? Donde dicen, oye, ¿y qué pasa con el terrorismo de Estado? ¿No? Entonces, efectivamente, el alcance que puede tener la palabra es bastante amplio y ha generado discrepancias y eso ha hecho que efectivamente a nivel internacional no hay una definición, bueno, en las legislaturas nacionales por supuesto, en el Código Penal peruano lo tenemos, en Colombia seguramente también, en fin, pero a nivel internacional no existe realmente una definición porque no hay un acuerdo, ¿no? Sí, tal cual, precisamente porque ¿cuál es el límite de mis acciones? Sí, lo que estaba señalando muy bien Francisco, y es ¿cuál es el punto hasta donde yo puedo actuar, ¿no?
¿cierto? El terrorismo de Estado, por ejemplo, existe. Algunos dirán no, porque el Estado es legítimo en sus acciones. Otros dirán no, un momento sí, porque si vemos una doctrina, por ejemplo, de derechos humanos, libertades negativas, etcétera, pues sí hay que limitar esa acción y ese poder de los estados. Entonces, lograr consensos internacionales en torno a qué es terrorismo y qué no es terrorismo, pues va a ser muy complejo. Ahora bien, miremos, por ejemplo, un escenario ahí ahorita interesante. El 24 de febrero de este año el mundo empieza una transformación estructural interesante. No sabemos cómo va a terminar, y es con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿sí? Se levantan las alertas, ¿cierto? Podemos, ¿qué tipo de acciones ya a nivel operativo y táctico que están empleando los rusos pueden ser terrorismo? ¿Qué tipo de acciones después los rusos van a decir de parte de los ucranianos que es terrorismo? ¿Cierto? Si países intervienen, si llegan mercenarios, ¿estos mercenarios son terroristas? Sí, entonces, la misma realidad del conflicto, de la guerra, de la tensión internacional, hace que la definición de terrorismo sea muy difícil, porque nadie quiere que le encasillen y le cierren sus posibilidades de acción, ¿sí? Y es lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, con mis cuerpos de inteligencia, con mis fuerzas especiales, con mis ejércitos, ¿cierto? Con mis unidades ciber, ¿cierto? Desarrolladas para eso. Entonces yo pensaría que parte de esa indeterminación, parte de esa indefinición, es que los actores dicen, si yo limito, a la vez me estoy limitando. Y yo no sé en qué momento yo voy a necesitar unas capacidades para en algún momento defenderme o atacar. De acuerdo. Ahora, hay diferentes tipos de terrorismo, algunos grupos que son más difíciles de combatir que otros. Yo pienso, por ejemplo, en el Estado Islámico o en el propio Al-Qaeda, que esos terroristas que no, digamos, que no forman parte de ningún grupo, pero que son incitados a través de medios, ¿no? De videos, a cometer atentados, eso es para los organismos de inteligencia es una pesadilla, porque tú puedes eventualmente perseguir a grupos organizados. Sendero Luminoso finalmente era un grupo muy vertical, entonces atrapadas a la cabeza y un poco que a varios y se fue derrumbando, ¿no? Pero el terrorismo como es, donde tú simplemente le dices a una persona, sal de tu casa con un cuchillo y acuchilla a las personas en tu vecindario, ese es un tipo de terrorismo también extrema, es una pesadilla, me imagino yo, para los servicios de inteligencia, ¿no? Sí, claro, ahí hay una, hay una cosa interesante, Francisco, y se me permiten, habría que, por ejemplo, analizar ese cambio de táctica, ¿cierto? Precisamente lo están señalando en el chat, de los lobos solitarios. ¿Sí? Esta figura del lobo solitario, de verdad, como lo está señalando muy bien Francisco, es una pesadilla para un cuerpo de inteligencia. ¿Sí? ¿Qué tenía, por ejemplo, el terrorismo subversivo a nivel táctico que era diferente a este terrorismo, por ejemplo, fundamentalista, religioso, islámico, etcétera? Y es que funcionaba en red, y hay una diferencia entre el funcionamiento de red y el funcionamiento del lobo solitario. ¿Cuál era el funcionamiento en red? Por su misma ideología, y ustedes lo vivieron muy bien allá en Perú también, como nosotros acá en Colombia. Por su misma ideología, esta subversión tiene que hacer un trabajo de bases con las comunidades, ganarse a la población, o sea, todo el manual completo, ¿cierto? De guerra de guerrillas. ¿Cierto? Entonces, ese manual implicaba la creación de redes. ¿Sí? Eso implicaba la creación de redes, de convencer a la masa de irse a una guerra popular, ¿cierto? Que Abimael Guzmán hablaba mucho de una guerra popular. ¿Sí? Acá también nos han hablado de una guerra popular. Entonces, ¿qué pasa para la inteligencia cuando yo cojo alguno de esos nodos de la red? Entonces, pensemos en una red de pescador y cojo un pedacito, pues empiezo a jalar, ¿cierto? Y voy encontrando toda la red. Entonces, en un juicioso trabajo de inteligencia, de vigilancia, ¿cierto? Si yo cojo un punto de esa red, voy a empezar a encontrarla toda. Y fácilmente, entonces, pues fácilmente es un decir, porque no era tan sencillo, pero yo voy a llegar y a encontrar toda la red. ¿Qué pasa con el lobo solitario? El lobo se me desactiva y se me activa cuando lo necesiten. No hay un escalamiento piramidal tampoco. La red tiene que comunicarse. El lobo solitario no. El lobo solitario muchas veces puede recibir un correo electrónico. Diríjase a tal parte y recoja esto. Haga lo otro, revise esto, ¿cierto? Y él solo se va activando, ¿sí? Puede ser una persona totalmente huraña, ¿cierto? Tampoco tiene que tener un don de gentes. Si yo quiero convencer desde la teoría marxista a alguien, tengo que tener un don de gentes para venderle ese cuento, ¿cierto? Que fue pues lo que hicieron los grupos subversivos en América Latina. ¿Sí? Pero el lobo solitario no. El lobo solitario simplemente dice, soy un tipo muy normal,
Estoy deprimido un día y le escribo a alguien por la Deep Web y les digo, oiga, mire, la verdad es que yo quiero hacer parte de su organización. Perfecto, quédese ahí. Hoy es 1 de junio, no le vuelven a hablar hasta septiembre. Y en septiembre se me activó el lobo solitario. En el trabajo de inteligencia yo perdí de junio a septiembre. Y ojo, aún haciendo el trabajo de inteligencia solo voy a encontrar a uno, porque ese no necesariamente está articulado dentro de una red. Son células y la célula a veces es una sola persona. Más de 3, 4 personas no se han encontrado en células. De ahí para allá ya son grupos, ¿cierto? Unidades. Entonces, ese yo creo que es la diferencia central que hay en ese punto, ¿no? Y por eso este tipo de terrorismo se hace mucho más complicado. Por eso Estados Unidos se demora 10 años en encontrar a una sola persona, que es Osama Bin Laden, ¿sí? Porque cómo llegar hasta allá, ¿cierto? ¿Cómo me desvían las células? Tengo células actuando en todo el mundo. ¿Dónde estará? ¿Quién es? Si es, no es, cómo es la organización. Es muy difícil hacer los organigramas precisamente para entender una organización de este estilo. De acuerdo. Bueno, y precisamente ahí es donde tiene que utilizar todo tipo de herramientas legales para poder atrapar a las personas, incluso antes, o sea, porque se puede atrapar a una persona que está planeando cometer un atentado porque está organizado, pero ¿qué pasa con una persona que tiene la intención, pero solamente por ahora la intención? O sea, penalmente, ¿cómo resuelves ese problema? Yo sé que en España, por ejemplo, ahora existe el delito de ¿cómo se llama? Autoconvencimiento o autoadoctrinamiento, que basta que veas páginas terroristas y ya te pueden meter preso. ¿Cómo haces precisamente? Desde el punto de vista legal tienes que adelantarte incluso a la intención de la persona que ni siquiera ha movido ni un dedo todavía para cometer un atentado. O sea, es muy complejo. Es profundamente difícil. En el caso, por ejemplo, de España, que lo está señalando, ciertamente, por ejemplo, mira, el CNI pierde la oportunidad entre un accidente casero que ocurre en Barcelona y después se convierte en un atentado en la Rambla, ¿sí? Porque el atentado iba sobre una bomba, que es la que explota en una casa. El CNI no tiene la traza de inteligencia, digamos, no tiene los elementos para decir, esto me va a llevar a algo más. Se maneja de una manera diferente y de repente, pues por eso, digamos, el atentado de la Rambla es un atentado de un vehículo que está atropellando a las personas, que pudo haber sido muchísimo más desastroso por la capacidad turística de la Rambla, ¿cierto? No fue una bomba, fue un vehículo, la bomba se les dañó, explota, es un error también del terrorista. El terrorismo está lleno de errores porque es muy artesanal, es profundamente artesanal. Digamos, y no quiero que se me malentienda ni se me saque de contexto, eso es parte de su éxito, que es totalmente artesanal, por eso pueden sacrificar tanto, ¿sí? Por eso también el convencimiento, no importa, tranquilo, inmólese y póngase 3 tacos de dinamita, inmólese. Y es una cosa muy artesanal, una dinamita en un chaleco, ¿cierto? No son grandes despliegues tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil hacer que el terrorismo, digamos, o prevenir el terrorismo, más allá de elementos, por ejemplo, como el que está señalando en España de la radicalización. Claro. La radicalización, las escuelas de radicalización, de adoctrinamiento. Entonces, dentro de toda la cadena del terrorismo, pues se fueron a lo primigenio, a la primera parte, y es dónde nace el terrorista. El terrorista, ¿sí? Porque yo no puedo prevenir el ataque. Puedo prevenir el ataque con un trabajo de inteligencia muy bien logrado, y ciertamente hay muchos ataques terroristas que se previenen en el mundo. Pero el problema es que cuando se me zafa uno, me falla mi inteligencia, resulta que pues tengo cosas como el 11 de septiembre, París, Berlín, Niza, Londres, 11 de marzo. Es muy complicado por eso. De acuerdo. Ahora, cuéntanos un poco tu experiencia cuando estuviste ahí de asesor en las Fuerzas Armadas. Me imagino que tú veías también ese tipo de temas, ¿no? ¿O qué cosas veías ahí cuando estabas en esa... no nos vas a contar detalles, evidentemente, pero sí algunas cosas. Sí, claro. No, ciertamente. Y por ejemplo, aquí en Colombia se ha desarrollado un trabajo conceptual académico bastante importante desde las escuelas militares. La Escuela Superior de Guerra, que incluso tiene la fortuna de contar también con oficiales peruanos que vienen a estudiar, ¿sí? Y nos acompañan en todo el proceso académico también.
Pues en ese intercambio se ha logrado determinar varios elementos. Ahorita se maneja un concepto y es de una triada estratégica, 3 elementos que pueden funcionar y que han funcionado en Colombia bastante bien. Y es la inteligencia, la cibercapacidad y las fuerzas especiales. Colombia, por ejemplo, ha transformado su ejército de un ejército de masa a un ejército de fuerzas especiales. ¿Mm? Eso le permite la movilidad y la rapidez que a veces el terrorismo tiene y que a veces un ejército grande convencional no tiene. La inteligencia le permite advertir, manejar la información, llegar a entender y con fuerzas especiales pueden golpear. Y el tema ciber, ¿por qué? Porque es que hoy en día el primer elemento de evidencia de un terrorista, de la posibilidad del terrorismo, es lo ciber. Las trazas en los cibernéticos son amplísimas. Entonces, usted con un muy buen ethical hacker, con un hacker que trabaje para usted o con sus propias capacidades cibernéticas, usted puede empezar todo un trabajo de inteligencia a partir de las redes, primero las redes sociales, ¿cierto? Segundo, deep web, dark web, etcétera, digamos todos estos espacios un poco más oscuros de internet donde se puede entrar a analizar y a ver, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo en este mundo también del terrorismo. Entonces, esas cosas son las que permiten, en el caso de Colombia, el éxito, parte de su éxito ha sido inteligencia y fuerzas especiales, precisamente porque afortunadamente lo que tuvimos fue un terrorismo subversivo. Entonces, se encontraba la red y se podía atacar en esa red. Ejemplos de lobo solitario en Colombia realmente no hemos tenido como tal. De acuerdo. Ahora, la lucha contra el narcotráfico, veo que han capturado, por ejemplo, a ahí, ¿cómo se llama? El en el Golfo, el líder y a otros. Otoniel. Otoniel, sí, perdón, se me dio el nombre. Ahí están aplicando también un poco la misma táctica que utilizan contra las FARC y el Ejército Nacional de Liberación. Eso ha tenido que adaptarse, ¿no? Los esfuerzos tienen que adaptarse constantemente por varias cosas. Las FARC era un ejército organizado, ¿sí? Era una guerrilla más ejército que guerrilla. Digamos, para el año 98-99 las FARC fácilmente algunos hablan de 42.000 miembros. Para que se den una idea, eso es más grande que el ejército de Ecuador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es un ejército bastante grande, organizado con algunos controles territoriales, ¿sí? Entonces era muy complicado eso. Ese se enfrenta de una manera concreta, fuerzas de despliegue rápido. Mejor dicho, el que empezó a asumir unas tácticas de guerrilla en el buen sentido de la palabra fue precisamente las fuerzas militares y el Estado para poder golpear rápidamente una masa concentrada con acompañamiento de apoyo aéreo. Año 98-99 fue un desastre para las FARC por eso. La Fuerza Aérea entra de manera decidida también en la guerra. Entonces vamos a tener como esa transformación. ¿Qué es lo que ocurre en los últimos años con la delincuencia en Colombia en este sentido? El narcotráfico funciona de una manera de diáspora, entonces es muy difícil ubicar un centro de gravedad concreto, como si lo tenía, por ejemplo, las FARC. El ELN ha aprendido eso, porque el ELN cada vez se comporta más como un grupo narcotraficante que como una guerrilla clásica, por así decirlo, ¿sí? Entonces también, y tiene unos componentes políticos que hacen que sea muy difícil de encontrar, porque son personas, muchas veces son personas de los pueblos normales que vienen a los pueblos, pero hacen todo su trabajo subversivo político, ¿ok? Entonces es mucho más complicado, ¿no? Entonces, lo que hemos venido viendo en el fenómeno en Colombia es que cada vez más pequeños grupos logran mayor impacto. Pequeños grupos logran mayor impacto. Entonces ahí es donde hay que readaptar otra vez las capacidades en cuanto a velocidad e inteligencia, yo creo que es lo clave ahorita. Y si me preguntan, por ejemplo, el éxito contra el terrorismo, siempre será la inteligencia, como se conciba y como se aplique, pero siempre será la inteligencia, porque es que el ejercicio contra el terrorismo es precisamente anticipar el terror que crea. Y a eso es a lo que estamos jugando ahorita. Y éxitos como los que ustedes han visto, como el que está señalando muy bien, se logra por eso. Inteligencia y un desarrollo de fuerzas especiales. Inteligencia y fuerzas especiales. Entonces se han ido adaptando esas capacidades a ese nuevo escenario. Claro, y ahora Colombia también tiene la particularidad que ha tenido que traspasar fronteras a veces para luchar contra los terroristas. Lo hizo en el caso de Ecuador, que originó todo que fue un golpe maestro, ¿no? Pero claro, originó un problema diplomático con Ecuador. Y ahora tienen el caso de Venezuela, donde hay gente, las disidencias de las FARC
que están ahí, bueno, también el ELN también. O sea, ahí tienen un problema bien complicado porque en ese caso, pues, bueno, no se repite lo que se hizo con Ecuador, pero hay gente ahí metida a la que también hay que combatir. Sí, digamos, son dos fronteras que para Colombia son diferentes, tienen sus particularidades y son dos momentos también muy diferentes, ¿no? En el caso de Ecuador, las FARC había utilizado a Ecuador un poco como de retaguardia y no podíamos entrar. En su momento el gobierno de Colombia toma la decisión del ataque, enviando un mensaje político muy importante y es: Colombia va a ir a perseguir sus enemigos, ¿sí? Entonces, el mensaje era: si alguien quiere en el vecindario protegerlos, vamos a tener problemas y tenemos la capacidad de hacerlo, ¿cierto? De hacer ese tipo de operaciones. Era el mensaje en su momento. Eso fue me escapa el nombre concreto de la operación militar, ¿sí? Pero eso es el mensaje de esa operación como tal. Y frente a las guerrillas era: y donde se metan, los vamos a ir a buscar. O sea, no crean que tienen protección. Era más o menos como el mensaje político de una operación militar muy clara, ¿sí? En el caso de, bueno, y por supuesto en ese momento se hace la operación, se le llama al presidente Correa, porque eso queda grabado incluso en televisión, se le llama y se le dice: oiga, mire, pasó esto, qué pena, hicimos este ataque, tal. Correa dice: no, sí, discúlpeme, era el presidente Uribe desde Colombia y entonces me está avisando de esto, esperamos que Colombia alguna vez salga de sus problemas, más o menos lo que dice, y al día siguiente sale molestísimo, ¿cierto? Profundamente molesto, ofendido, tenemos toda esta tensión en el vecindario, complicado, pero Ecuador reacciona tarde, ¿sí? Ecuador reacciona tarde, el gobierno en ese momento de Ecuador reacciona tarde, y al final pues se muestra: oiga, mire, es que aquí estaban, se alertó aquí, se alertó acá, ustedes no hicieron nada, nosotros intervenimos. Es más o menos la defensa de Colombia. En el caso de Venezuela es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque Venezuela viene protegiendo grupos terroristas, ¿sí? Tiene corredores. Si miramos un mapa de la frontera de los dos países, hay corredores donde estos grupos pueden andar. Salen de Colombia por un lado, van por Venezuela, un poco como la ruta Ho Chi Minh de la guerra de Vietnam, que era por Camboya, y entonces por eso Estados Unidos decide entrar a Camboya en su momento, ¿cierto? Más de 20 kilómetros que autoriza el presidente Nixon en la guerra de Vietnam. Entonces tenemos una, permítanme ahí la expresión, como una especie de ruta Ho Chi Minh latinoamericana en ese punto, ¿no? Entonces, es mucho más complicado. Venezuela es un país fuerte militarmente, Venezuela es un país que tiene una política exterior muy activa, Venezuela es un país que incluso tenía mucha más riqueza que Colombia en su momento. Entonces Venezuela es un país que maneja su posición, su régimen, su ideología, sus alianzas, su política exterior de una manera muy diferente. Entonces es mucho más complicado y por eso las acciones de Colombia en ese punto son más bien: defendemos, el que se va y esperamos que no regrese y más bien cerramos la frontera para que no regrese. Resultado de eso, ¿qué ha pasado? Estas disidencias terminan enfrentándose y asesinándose entre ellas mismas. Por el control de sus negocios, por el control de su territorio. Incluso hubo una anécdota particular, porque ahí también está el ELN. Unos periodistas de la ciudad de Cali son los primeros que filman al ELN en territorio venezolano, en frontera. Hay una anécdota incluso curiosa que todavía está por confirmarse. Parece que vienen carteles mexicanos a la frontera a decir: oigan, cálmense porque nos están afectando el negocio, ¿cierto? Entonces, en estas purgas ustedes me están afectando la cadena global, ¿sí? Entonces, Jalisco Nueva Generación, estos carteles que llegan sobre Sudamérica dicen: por favor, revisemos el tema porque la lucha que ustedes están teniendo me está afectando a mí mis negocios. Bueno, ahora una parte importante de que Colombia tiene una ventaja que tiene el apoyo de Estados Unidos con el famoso Plan Colombia. Obviamente deben haber contribuido muchísimo también con inteligencia, sobre todo me imagino satélite y todo lo demás. Y además ahora Colombia es socio, ¿no? Es socio de la OTAN, ¿no? Incluso creo que le han elevado la categoría. Por supuesto, no quiere decir que Colombia sea parte de la OTAN, porque solamente para países europeos, más Estados Unidos y Canadá, y por lo tanto no es beneficiario del artículo 5 que permite la defensa mutua, ¿no? Pero en todo caso sí una asistencia muy importante, ¿no? Eso también ha tenido que ver mucho con el éxito que han obtenido las fuerzas colombianas, ¿no? Sí, claro. Digamos, hay que marcar dos momentos. Antes del Plan Colombia, después del Plan Colombia, un periodista muy, muy famoso aquí sacó un libro que se llama El país que se hizo posible.
¿cierto? El país posible, y era mostrando ese cambio dentro del Plan Colombia. ¿Y fue por qué? Porque es que antes del Plan Colombia, el Estado como tal en Colombia iba en retirada, ¿cierto? Las guerrillas habían ganado buen espacio, obviamente financiadas, ustedes pueden analizar, y hay un punto de inflexión muy grande, año 93-95, cuando los dos grandes carteles, o sea, lo que aquí llamamos carteles de primera generación, Medellín y Cali, Escobar y los Rodríguez, que por cierto y se murió este señor también en una cárcel de Estados Unidos, Gilberto Rodríguez, muere en una cárcel. Sí, hoy murió Gilberto Rodríguez Orejuela, muere ya preso después de su extradición. Al caer esos dos carteles, vamos a ver un ascenso de los grupos de autodefensa y de los grupos guerrilleros. Los grupos de autodefensa luchando por las zonas norte y los grupos guerrilleros luchando por la zona sur del país. Obviamente, ¿con cuál combustible? Con el combustible del dinero de la droga. Entonces ahí es donde estos grupos rápidamente entran en el negocio de la droga. Hace unos años, unos 5 o 6 años, la unidad de información y análisis financiero, que es nuestra inteligencia financiera, aquí en Colombia, dijo el grupo narcotraficante más grande del mundo en términos de ganancias es las FARC. Lo que pasa es que estábamos ya en proceso, entonces esos temas se vuelven políticos, ya estábamos en el proceso de paz, entonces toca un poco bajarle las revoluciones a ese tipo de información. Pero lo vamos a tener, entonces frente a ese escenario, el presidente Andrés Pastrana en su momento busca esta ayuda, busca una diplomacia por la paz, busca países amigos en Europa y lanza el Plan Colombia. El Plan Colombia tiene una versión gringa, ¿cierto? Que una versión europea, incluso llega una versión japonesa para cierto tipo de cooperación. Entonces el Plan Colombia es un megaplan gigantesco, donde Estados Unidos pone una gran cantidad, que curiosamente al principio era para la lucha contra el narcotráfico. Cuando se demuestra que estos grupos subversivos y terroristas son narcotraficantes, se puede empezar a usar ese parque militar contra también estos grupos. Entonces eso es parte del éxito, una diplomacia, una política exterior muy bien lograda a finales del siglo XX, y eso es parte del éxito. Después pues ya otra vez vuelve y baja, entonces gobierno Santos, ahorita gobierno Duque, que ya está terminando, vuelve y baja, entonces ya no se necesita tanto, hay que cambiar, hay que adaptar, ya no necesitamos la cantidad de apoyo militar, necesitamos un apoyo mucho más específico, mucho más táctico, si se quiere así, pero sobre todo mucho más en inteligencia de la información. ¿A qué nos lleva el tema de la OTAN? El tema de la OTAN nos lleva a cooperación militar muy importante, pero también lleva a la OTAN a algo, a aprovechar una fuerza militar que está acostumbrada a guerras irregulares, que sabe de desminado, que tiene unas capacidades desarrolladas en ese sentido. Incluso ahorita ya se está pensando en desminados en Afganistán, acompañar procesos en Europa Oriental, etcétera. Como parte, no del artículo 5, muy bien lo estoy señalando, porque incluso por ubicación somos más Atlántico Sur que Atlántico Norte, pero hay una relación mutual ahí importante después de la reforma que hace la OTAN para tener sus partners, ¿sí? Entonces yo creo que ahí va todavía eso todavía no sabemos en qué va a quedar, y ahorita pues con cambio de gobierno no sabemos el escenario tan hacia dónde va. Exactamente, posible cambio de gobierno, efectivamente. Bien, vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Andrés Gilliland también creo que quería hacerte una pregunta. Andrés. Sí, muchísimas gracias, Henry, por tu estupenda exposición. Yo tenía una pregunta que nos lleva un poco al comienzo. Creo que toda exposición interesante siempre nos lleva a las preguntas con las que arrancamos. Y la pregunta tenía que ver con la definición de terrorismo, ¿no? Tú comenzaste diciendo que definir al terrorismo de forma ideológica no es tan práctico como definirlo de forma táctica. Pero aún cuando buscamos una definición táctica del terrorismo también tenemos ciertos problemas y ciertas aporías, ¿no? Y muy concretamente, ya paso a la pregunta, es sobre el tema, por ejemplo, de cuando ¿tú crees que un Estado-nación constituido, miembro de la ONU, tú has hablado de, en fin, de esta guerra europea última, se le puede acusar de terrorista? Porque yo siempre pensaría que cualquier acción ilegal de ese Estado se define como un crimen de guerra, ¿no? Como un crimen contra la humanidad, en un caso muy radical. Pero
¿no sería más bien el terrorismo siempre una acción posible de una entidad no estatal? Entonces, claro, cuando un Estado comete uno de estos crímenes, no usaríamos la palabra terrorista, sino usaríamos las otras categorías de derecho internacional y reservaríamos terrorismo a otros tipos de agentes, ¿no? Entonces, pareciera que aun cuando quisiéramos ser tácticos en la definición de terrorismo, sí hay algo en la naturaleza del agente ejecutor, ¿no? Que también aporta la definición, ¿no? Esa más o menos Sí, era la pregunta que tenía. muchas gracias, Andrés. No, perfecto, tal cual. Yo creo que le estás dando al punto central de lo complejo del tema del terrorismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Gaza van a decir es que Israel es un estado terrorista. Los israelíes van a decir no. Nosotros hacemos acciones de guerra, ¿cierto? ¿Cuál es el punto del crimen de guerra del ejercicio terrorista? Ahí está, ahí es donde está, y yo señalaba, nadie se va a dejar definir ni delimitar. Obviamente, en ese punto, y es algo que también vale la pena revisar, el terrorismo se me vuelve un concepto político, ¿sí? Porque entonces ya paso a luchar no contra sus acciones, sino contra su naturaleza, ¿sí? Entonces, usted es un estado terrorista, usted es una organización terrorista, usted es un grupo terrorista, usted es un terrorista, ¿cierto? Y ahí se me vuelve una categoría política. Por ejemplo, ahorita señalaba muy bien el tema de la guerra en Ucrania. ¿Qué acciones son crímenes de guerra? ¿Cuáles van a ser terroristas, etcétera? En algún momento, cuando esto vaya un poco calmándose y pasemos a escenarios ya de negociación, etcétera, van a aparecer voces que van a decir, acciones terroristas. El grupo Wagner hizo terrorismo, ¿cierto? Que es este grupo como especial que utiliza Rusia en diversas operaciones, lo utilizó en Turquía, lo utiliza en Venezuela, lo ha utilizado en África, ¿cierto? Entonces Wagner respondía a usted, señor Putin. Entonces dígame si eso fue terrorismo o no. ¿Cierto? Ese tipo de juicios, pero pasan rápidamente a ser un escenario político, porque si yo lo califico a usted de terrorista, rápidamente lo estoy deslegitimando. Por eso ningún Estado va a aceptar que es Estado terrorista, ¿sí? Pero estoy de acuerdo, yo creo que ese es el debate y yo creo, Andrés, que es de muy difícil resolución. Al final se resuelve por medio de negociaciones, conciliaciones políticas, ¿cierto? Y por supuesto hasta negociaciones económicas, ¿no? Entonces, venga, llevemos otra vez la fiesta en paz, petróleo, gas, carbón, y aquí nadie fue terrorista, ¿cierto? Fueron cosas que pasan en la guerra, aceptamos algunas culpas, usted acepta otras, miramos, revisamos y le vamos calmando un poco el tema al ecualizador, ¿cierto? De las acusaciones. Porque el terrorismo cuando ya se escapa del campo de batalla o se escapa de la acción en sí, se vuelve una categoría política. Y una categoría política de deslegitimación automáticamente. Nosotros aquí lo hemos vivido mucho, nosotros hemos hablado de bandoleros, narcobandoleros, narcotraficantes, narcoterroristas, terroristas, ¿cierto? Ya ahorita todos son terroristas, ¿cierto? Pero eso tuvo que pasar que, ¿en qué momento Colombia empezó a llamar a sus enemigos terroristas después del 11 de septiembre? Para meternos en el discurso político global. Ayúdenme porque yo también tengo un problema terrorista, ¿ven? Y eso fue lo que aquí llamamos una intervención por invitación, que llama una profesora también acá en Colombia, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el punto central. No, muy difícil la respuesta, porque es la pregunta central. El problema, el punto clave es cuando el terrorismo se me vuelve categoría política. Pero no categoría política de un actor, sino categoría política del que está buscando atacar al otro como terrorista. Y sobre eso también quería añadir algo, ¿no? Y es que no solamente el Estado, sino también los grupos irregulares pueden ser considerados criminales de guerra, ¿no? Que pueden ser llevados incluso ante la Corte Penal Internacional. Es más, hace no mucho condenaron a un terrorista de Mali por un crimen de guerra contra el patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo. Entonces, también los grupos irregulares pueden ser considerados también pasibles de ser objeto de procesos internacionales por crímenes de guerra. Entonces la figura se vuelve incluso más compleja. Más complicada. Más compleja, efectivamente, ¿no? Pero bueno. Perdóname, Francisco, solamente una segunda pregunta, aprovechando, digamos, la expertise particular de Henry sobre temas del ejército colombiano, ¿no? El mejor ejército de América Latina,
hasta los últimos rankings que he visto, ¿no? Y digamos, y ha tenido este proceso de alta especialización, ¿no? En reducción de número y especialización en fuerzas, en estas fuerzas, digamos, especiales. Yo quería preguntarte más bien por el tema de la policía. ¿Qué ocurre cuando, digamos, cuando tienes esta transformación en el ejército, si eso de alguna forma permea en las fuerzas policiales y produce algunos problemas en la medida en la cual la policía también puede contagiarse, digamos, puede asimilar este discurso, asimilar estas tácticas también de alguna forma, y eso, ¿no? Contraviene su mandato o puede generar algunos problemas legales, ¿no? En Estados Unidos en otra coyuntura ha ocurrido así, ¿no? Toda esta logística gigantesca que dejó la guerra contra el terrorismo acabó en pequeñas comisarías, ¿no? Estos vehículos, estas armas, estas tácticas especiales acabaron en pequeñas ciudades, ¿no? Y se habla de una militarización de la policía en este país, ¿no? ¿Cómo han llevado eso en Colombia? ¿Cómo han distinguido los fueros? ¿Cómo ha llevado eso, digamos, la Fuerza Armada colombiana en su relación con la Policía Nacional? Vale, pues Andrés, esa es la joya de la corona, lo que estás preguntando. Eso nosotros le llamamos el problema de asignación de roles, ¿sí? Por varias cosas. Una policía militarizada y unas fuerzas militares, el término no existe, pero policivizadas, ¿sí? ¿En qué sentido? Entonces tenemos, por ejemplo, policía militar patrullando las ciudades. Cuando hay amenazas, ¿cierto? O la inseguridad en una ciudad está grave, entonces ponemos ejército. El que sepa derecho internacional sabe que no sirve de nada la medida, más allá que para complicarle la vida al soldado, ¿sí? Tenemos una policía con unos grupos, escuadrones móviles de carabineros que parecen soldados, los podemos comparar con otros ejércitos en la región y van a estar mucho más preparados, ¿sí? Entonces hemos tenido un problema de roles porque rápidamente desde los años 50 del siglo XX Colombia puso su policía en su Ministerio de Guerra, que ahora se llama Ministerio de Defensa. Es la única policía que tiene, pues no la única, pero sí es una policía que tiene generales, que tiene los mismos rangos militares en el orden oficial, ¿cierto? Entonces subteniente, teniente, capitán, mayor, etcétera. Tiene capacidades muy bien desarrolladas también de combate. Tiene unidades antinarcóticos, pero el ejército tiene batallón antinarcóticos. Tiene grupos de rescate de secuestrados, se llaman gaula, ejército también tiene entonces su grupo gaula. Entonces es curioso cuando se da un parte operacional, un resultado operacional, sale el presidente, de atrás sale el comandante del ejército y sale el comandante de la policía, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Entonces el debate al que se va ahorita, y que es un debate que creo que Colombia está en mora de hacerlo, es con estas capacidades militares que se han desarrollado, que ya hasta la OTAN reconoce y que se empieza a necesitar para precisamente otro tipo de operaciones, vale la pena que el ejército de tierra siga con lo que en su nueva doctrina, una doctrina que sale entre 2016 y 2017, se llama apoyo a las autoridades civiles. ¿Sí? Apoyo a las autoridades civiles. ¿Vale la pena seguir con eso? ¿No vale la pena seguir con eso? ¿Vale la pena más bien que nos vayamos, entrenemos en Suecia, en Noruega, bueno, en Suecia no, todavía no entraba a la OTAN, ¿cierto? En Holanda, en Alemania, que estemos haciendo operaciones de desminado en otro lado, que acompañemos experiencias en Oriente? Esa es una pregunta que ahorita latente, pero real en Colombia. Y la otra es entonces, ¿y qué hacemos con esta gran policía? La policía en Colombia, mal contado, son 160.000 personas. O sea, es una Guardia Nacional. La Policía Nacional en Colombia está diseñada para ser una Guardia Nacional. Y así ha cumplido su papel. Entonces, Colombia fácilmente, si tiene un ejército de alrededor de 250.000 hombres, más armada, más fuerza aérea, puede sumar fácilmente un poco más de 300.000 personas, más los 160.000, estamos hablando de 500.000 unidades de defensa que tiene Colombia. Y no hay policía para las ciudades, ¿cierto? La policía de las ciudades son patrullas normales, pues todo el esquema normal de seguridad ciudadana que pueda tener cualquier ciudad. La gran pregunta del gran debate ahorita en Colombia es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Hay que hacer una Guardia Nacional? A muchos no les gusta esa pregunta, a otros sí la ponen en el escenario. Eso todavía está ahí.
Pero lo que sí es cierto es que el problema de roles hay que solucionarlo en algún punto, en alguna medida. Lo que pasa es que ya quitarle, por ejemplo, esos fueros a la policía, fueros militares que tiene, va a ser un debate político que no sé quién se le pueda meter a eso, porque realmente es un tema político. Hacerle un ministerio propio, un ministerio de seguridad es difícil, llevarlo otra vez a un ministerio del interior es complicado, por ahora seguirán en el Ministerio de Defensa. De acuerdo. A ver, preguntas del público. Aquí hay una. En la medida en que las organizaciones terroristas no siempre cuentan con una base de territorio, ¿se puede disuadir a los terroristas o solo se puede endurecer los potenciales blancos para reducir el riesgo y la efectividad de los ataques? Excelente pregunta. Aquí la abrí también para coger los elementos que me está leyendo muy bien Francisco. Yo creo que se puede hacer todo. ¿Se puede disuadir a los terroristas? Por supuesto, por supuesto. Y se puede endurecer los potenciales blancos para reducir el riesgo y la efectividad de los ataques. Yo creo que si nos vamos, por ejemplo, a los casos en Oriente Medio, es un poco lo que la coalición intentó hacer, combinar precisamente esos elementos. Disuadir a los terroristas es un poco lo que hace Israel también, ¿sí? Y endurecer los potenciales blancos, también vemos que después Israel lanza una cantidad de misiles, ¿cierto? Hamas responde de un lado, Israel lanza, etcétera. Estados Unidos también lo hace, o lo hizo pues antes de su salida de Afganistán, tratar de mirar esos potenciales blancos. Lo que pasa es que pues Afganistán a nivel de terreno y a nivel táctico es complicadísimo, o sea, ahí pueden durar cualquier cantidad de años, es el país que todos los imperios han querido y el que ninguno se ha podido quedar, Afganistán, ¿no? Desde Alejandro Magno, ¿sí? Para reducir el riesgo y la efectividad de los ataques. El punto es que ya me gusta la pregunta que hace Jorge, es que habla de la reducción de los ataques. Yo creo que ese es el punto ideal de cualquier país frente al terrorismo. Sabe que es muy difícil eliminarlo, pero se puede reducir. ¿Y cómo se reduce? Disuasión y ataques muy específicos. Yo creo que hacia allá va y yo sí creo que se pueden hacer las dos cosas. Pero también estoy de acuerdo en que no se puede eliminar, se puede reducir. Porque cuando hay una organización, digamos, muy ideologizada, muy radicalizada, fácilmente se reproduce, es muy complicado, es como una mafia, y la mafia se reproduce, por eso las mafias o se legalizan, o se mira a ver cómo se invisibilizan, o ¿cierto? Funciona un poco así, entonces yo pensaría que va más por ese lado. De acuerdo. Hay otra pregunta también. ¿Qué pasa cuando estos grupos terroristas cambian su discurso para llegar al poder y salen elegidos? Estará pensando de repente en el M-19 y en el propio Petro. En fin, ¿cuál es tu respuesta? Pues yo me iría a otro como para no meterme tanto en problemas y pensaría en Nelson Mandela, por ejemplo, ¿cierto? Ya, claro, claro. Nelson Mandela hace parte de un grupo terrorista de liberación nacional en su momento, termina preso precisamente por acciones terroristas contra el Imperio Británico, bueno, todo lo que ya sabemos la historia, sale libre. Yo creo que en esta película de Invictus se muestra un poco esa resistencia de los blancos en Sudáfrica, pues a Mandela inicialmente, ¿cierto? Y Mandela pues se legitima, se legaliza, y entonces pueden pasar dos o tres cosas que son muy claras. El caso Mandela, que es, pasó, unió al país y no pasó nada, ¿cierto? O puede haber ejercicios de resistencia que nos preocupan en este momento y eventualmente cuando el contradictor del terrorista, ¿sí? No me pierda yo ahí. Cuando el contradictor del terrorista que perdió el poder frente al terrorista todavía no es lo suficientemente débil en términos militares, en términos de capacidad, lo que vamos a tener es un conflicto civil. ¿Sí? Es el caso de los señores de la guerra en África. Los warlords en África son eso. Yo llego, subo, no, yo todavía tengo poder, me enfrento a usted, lo bajo, sigo, ¿cierto? Ese es el problema de la inestabilidad. Y entramos en conflictos civiles complicadísimos, como los que vemos en muchas periferias, y entramos pues en un desgaste y en un costo humanitario atroz. De acuerdo. Ya para cerrar, la última pregunta. El terrorismo es una estrategia también de Jorge Antonio Chávez, por cierto. El terrorismo es una estrategia que recurre a la violencia instrumental para inocular miedo, generar terror, incertidumbre en una población que va más allá de las víctimas directas. ¿Hasta qué punto es efectivo y posible
censurar las imágenes de sangre y de violencia para debilitar el impacto de las acciones terroristas? Esa pregunta pone incluso en juicio a la misma democracia, ¿no? ¿Cierto? Porque lograr eso implica censuras. Lograr eso implica censuras. ¿Hasta dónde puedo yo censurar? Entonces, ¿hasta dónde puedo yo asumir políticas de censura para eliminar precisamente las imágenes de sangre o no? Lo que yo puedo es tratar de canalizar, por ejemplo, en su momento sí Estados Unidos logró con las redes sociales, especialmente las de video, Vimeo, YouTube, etcétera. Oiga, estos videos, por favor, bajémoslos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podría decir? Como censurar de manera diferencial, ¿sí? Censurar de manera específica, qué es lo que yo quiero censurar. Y para eso sí se necesita un conocimiento muy amplio de mi enemigo. ¿Qué es lo que le está poniendo? ¿Quién es quién? O sea, ya la propaganda desaparece de las redes sociales. Incluso las imágenes, cada vez cuando uno quiere hablar de terrorismo encuentra menos imágenes dicientes en Google. Hace unos años uno podía sacar todos los afiches, la publicidad, todo en Google. O sea, nivel 1 de Internet. No me estoy yendo al nivel 6, a la Dark, no. Nivel 1, Surface. ¿Sí? Y ahí lo pueden encontrar, eso se ha venido eliminando. Entonces yo creo que lo que sí se puede hacer es un trabajo con los medios masivos, que ahora implica Internet, que es el más abierto que hay, para no lograr una censura, porque yo creo que también eso pues complica los espacios políticos, pero sí entender, oiga, tenemos este problema, señores, por favor ayúdennos. Y hay muchas formas pues de disuadir a las empresas de que colaboren con eso. Claro, efectivamente ahora en Europa se obliga a las redes a sacar los mensajes terroristas y, bueno, mensajes de odio y todo lo demás. O sea, esa es una política cada vez más frecuente, ¿no? Bien, en realidad esto tiene para mucho más, pero bueno, esto es un espacio que tiene una hora de duración, así que hemos llegado ya al límite. Gracias, Henry, por tu participación, la verdad que ha estado muy interesante. Gracias también al público. Y bueno, nuevamente agradezco, por supuesto, a la UCIL, mi universidad, donde yo enseño, por supuesto también a la CAS, en este caso en la persona de Andrés. Y pues nada, les doy cita para el próximo miércoles con el próximo tema. Gracias para todos ustedes y buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, que estén muy bien.